Les invito a orar nuevamente. Amoroso Dios, a través de Jesucristo nuevamente nos acercamos ante el trono de tu gracia para darte muchas gracias, Padre, porque a ti te agradan que nosotros tengamos mucha gratitud en nuestro corazón por habernos salvado a través del sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo en el Calvario. Él pagó el precio y nosotros tenemos paz, tenemos esa redención y obtuvimos, Padre, tu gran clemencia, misericordia y piedad. Muchas gracias. Con mucha gratitud nos acercamos ante el trono de tu gracia para decirte gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias también por permitirnos congregarnos en tu casa de oración. Gracias por esta casa de oración. Gracias. Gracias también te damos por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por sus hijos, sus nietos. Gracias. Gracias por las familias que se reúnen en este lugar. En el nombre de Jesucristo, dejamos este tiempo en tus benditas y poderosas manos, Señor Jesucristo, y invocamos a nuestro Padre para que Él se manifieste en gloria y descienda sobre este lugar y podamos disfrutar de su presencia a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. La palabra que Dios me dio para compartir con cada uno de ustedes es acerca de la gratitud. No es igual decir gracias porque no es suficiente. Hay que tener mucha gratitud, especialmente cuando nosotros recibimos una ayuda, algo que lo recibimos de quien sea. De verdad, no basta con decir gracias. No basta. Porque gracias es una palabra que se la lleva el viento. Pero la gratitud es algo que lleva fundamento, hechos, de verdad se nota que hay un agradecimiento. Y eso es lo que vamos a aprender ahora, ¿no? Que nosotros no solamente, imagínense, recibimos ayuda o apoyo de alguien. Yo te quiero decir que ese alguien no lo hizo porque quería. Es porque Dios propuso el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa persona solamente fue el instrumento para darte lo que tú recibiste. Pero a Dios le agrada que nosotros seamos con mucha gratitud y no nomás le digamos gracias. Gracias no es suficiente. Gratitud es algo muy diferente. La gratitud es obra de Dios. Pero las gracias es obra humana, es más bien como una ingratitud, ¿no? Al revés de la gratitud es ingratitud, porque las personas solamente dicen gracias. ¿Y saben por qué? Porque desde chiquitos nos enseñaron a decir solamente gracias, les damos algo y lo dice, la palabra mágica ¿cuál es? Gracias. Y hasta allí, pero no le dieron el trasfondo de la gratitud, que es bien importante. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos en estas fechas de Navidad y todo eso, ¿qué le dicen a los niños? Dale gracias a Santa Claus, a los reyes. Pero si verdaderamente le inculcáramos a los niños de que tengan gratitud porque ese padre, esa madre, de verdad se esforzaron mucho para que tuvieran ellos un regalo, para que los otros niños que andan por ahí jugando, no es que creemos que Santo Claus, no, pero nosotros damos regalos para que los niños también no se sientan como aislados de las demás niños, ¿me explico? Pero debemos de enseñarles a la gratitud, es decir, gracias porque tu papá trabajó bien duro y fuerte para que tú tuvieras este regalo. Esa es la verdad. No que se va a llevar las gracias un gordo panzón que ni existe, ¿no? No existe, o sí existe, no existe. ¿Saben que Santa Claus es una palabra en inglés compuesta de dos? Claus es nube y Santa de santo. ¿Y qué viene subliminar ahí? Lo subliminar es de que el único que subió de la nube, si ha de bajar de la nube, se llama Jesucristo. Eso es lo que quiere sustituir el Santa Claus, el santo de las nubes. No, nosotros conocemos a través de la palabra que el único santo de las nubes se llama Jesucristo. En español sería el santo de las nubes.
¿Y quién es el santo de las nubes? Así como vieron ir a Jesús, así lo verán volver. Ese es el santo de las nubes, ese es el verdadero Santa Claus, ¿verdad? Bueno, ser una persona con mucha gratitud de verdad es algo que necesitamos aprenderlo, ¿ok? No es fácil. No es fácil porque desde chiquitos solamente nos enseñaron a decir gracias, gracias, gracias. Un gracias que está bien hueco. Porque si verdaderamente fuera gratitud, ese hijo, esa hija, ese nieto, esa nieta no te hiciera renegar tanto, no fuera tan malcriado, malcriada. Eso es gratitud. Entonces, muchas veces nosotros como esposos, pues tenemos mucha gratitud hacia nuestras esposas porque de verdad nos tratan bien, nos sirven, nos tienen ropa limpia, planchada, en fin. Bueno, yo estoy hablando por mí, ¿no? Yo no sé los demás, pero yo sí tengo mucha gratitud y no le digo no nomás gracias, sino mi gratitud hacia mi esposa es con hechos, porque ¿para qué le servirían mis gracias? De nada sirve. Lo mismo se le da a la criada, a la chacha, gracias, ¿no? Pero por lo menos ella se lleva un salario, pero la esposa, entonces nada, solamente las gracias. Ve que no es suficiente, no es suficiente, gracias no es suficiente, hay que tener gratitud. Imagínense, ayúdenme a imaginar una abuelita, ¿no? Ella ya hizo lo que tenía que hacer como mamá y ahora sigue con la carga de los nietos. No, qué barbaridad. Entonces, y gracias no es suficiente. Es más, ya ahora ni gracias, lo piensan de que es su obligación. Y no es así, no es ninguna obligación. Entonces, eso es muy importante que enseñemos y que aprendamos a ser seres humanos con mucha gratitud en nuestro corazón. Gracias también y con mucha gratitud a Dios que diario, todas las mañanas nos da nuevas sus misericordias. Gracias a Dios porque nos dio la sangre de su Hijo Jesucristo. No lo merecíamos ese sacrificio, pero Él nos lo dio. ¿Y cómo le correspondemos? Con gracias no es suficiente. Hay que obedecerle. ¿Ve? Esa es la gratitud, la gratitud. Imagínense una persona cuando tú estás bien mal, ¿no? Muy mal, económicamente, moralmente, espiritualmente, y te tiende la mano. Y eso no se debe de olvidar. ¿Saben por qué no se debe de olvidar? Porque nadie, y muchas veces nadie en la familia, todos que te volteaban la cara, la espalda, pero una persona, Dios le propuso el querer como el hacer por su buena voluntad, a darte la mano cuando tú más lo necesitabas. ¿Cómo vas a volver con esa persona? Con un gracias no es suficiente. Tienes que ser un ser humano con mucha gratitud hacia ese ser humano o esos seres humanos que Dios propuso el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no basta, sí lo comprendemos, ¿verdad? No basta las gracias. Porque qué bonito nos enseñaron decir, ¿cuál es la palabra mágica? Y ya la sabemos, gracias. No, pues por más mágico que sea, no es suficiente. Los hechos de la gratitud cuentan y valen mucho, ¿ok? No es porque estamos pagando el favor, no lo estamos pagando, pero sí correspondemos de una y mil formas, ¿de acuerdo, hermano? De una y mil formas. Hay que corresponder con gratitud a las personas que Dios usó para beneficiarnos a nosotros. Quiero que me acompañen al Salmo 103, versículo 2. Y vemos como el rey David, él estaba muy agradecido y tenía mucha gratitud a Dios. Y él lo expresa así. Y le da una orden a su propia alma, ¿ok? Acuérdense, ¿por qué le da la orden a su propia alma? Porque su alma solamente quiere decir gracias.
Pero Él le da una orden a su propia alma y le dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, allí comienza a nacer la gratitud, ¿ok? La gratitud, que es muy distinto a dar gracias. Salmo 28:7. La gratitud va a ennoblecer a un ser humano, pero la ingratitud te va a degradar siempre. ¿Cuál es la ingratitud? Porque, pues ya te dije gracias, ¿qué quieres? ¿No han oído esas frases así? Pues ya te dije gracias, ¿qué más quieres? Entonces, o sea, no te basta con solamente te haya dicho las gracias, sí es su obligación, ¿no? Ya te dije gracias, deberías salir hasta debiéndome porque te dije gracias. No, hermanos. Dice en el Salmo 28, versículo 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Cuál es el cántico más hermoso que quiere oír Dios de ti y de mí? Tu obediencia. Tu obediencia. Es el cántico más hermoso que Dios quiere ver y oír, que tú le obedezcas. Ese, de verdad, de nada serviría de estar cantando todo el día alabanzas, alabanzas, alabanzas. El cántico que quiere oír Él es un olor fragante de un cántico que es la obediencia. ¿Ok? Vamos al Salmo 100, versículo 4. Si nosotros aprendemos bien, hermano, a tener gratitud, esto nos va a ayudar a cumplir el deseo de nuestro Padre Celestial. Por eso es importante distinguir gracias a la gratitud. Es muy diferente, son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecid su nombre. ¿Cómo vamos a entrar ante su presencia? En primer lugar, hermano, con obediencia. Y decirle: he entrado a las puertas de tu presencia con acciones de gracias. Fíjense muy bien, observen. Yo no sé si a ustedes les llama la atención, como dice aquí, acciones de gracia. No es gracias, acciones, o sea, hechos. Acciones de gracia significan: yo tengo mucha gratitud que lo estoy demostrando con mi obediencia. No nomás llegué diciéndote gracias, Padre, por la vida, gracias por el aire, el techo, el alimento, el vestuario, el calzado, por mi esposa, por mis hijos. No, dice la palabra de Dios. Acción. ¿Qué significa acción? Que hechos, hermano, no nomás palabras, hechos. Esa es la gratitud. Con acción de gracia es hechos. Yo vengo con hechos ante tu presencia, Padre. No con palabrerías diciéndote gracias por todo lo que tú me das, sino vengo con los hechos que producen mi arrepentimiento, porque da frutos dignos de arrepentimiento. Esos son los hechos, ¿ok? Los frutos dignos de arrepentimiento. Y esos hechos yo voy ante los atrios de mi Padre Celestial. Y no voy diciendo como los hipócritas: gracias, gracias, solo gracias. Pero no traen ninguna acción, ningún hecho. Solamente gracias, ¿verdad? Nosotros aprendamos, porque eso le agrada a Dios, aprendamos a tener gratitud, ¿ok? Acompáñenme, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si esa es la voluntad de Dios, debemos aprender de que no son gracias solamente, sino acompañada de mucha gratitud, ¿ok? La gratitud lleva hechos, lleva acciones. No van solo palabras, ¿de acuerdo? Entonces, es la voluntad de Dios. Acompáñenme a ver en Efesios 5:20.
Nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, aquí en Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo le vamos a dar gracias al Padre. En el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por este día. En el nombre de Jesucristo, no nomás es, Padre, te doy gracias. No, espérenme. Eso no es la instrucción. Aquí dice, la instrucción de la palabra de Dios dice diferente. Dice, siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no vamos a decir al Padre directamente gracias. No, en el nombre de Jesucristo yo te doy gracias por mi esposa, gracias por la salud, gracias por todo lo que vamos a dar gracias. Debemos primero poner que sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? No es correcto dar gracias directamente al Padre, sino es a través del Hijo. ¿De acuerdo? Es muy importante esta instrucción. Así que sabemos dar gracias a Dios, estaremos cumpliendo cabalmente, hermano, el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que también seamos muy agradecidos con nuestro Padre, que ha sido tan bueno, pero tan bueno, que buscando un precio entre ángeles, que tenía en el cielo para haber dado un pago por ti, por mí, no encontró algo más valioso que su Hijo y lo dio por ti, por mí. Fíjense, entonces, ¿cómo es tu gratitud hacia Dios? ¿Cuál debe de ser tu gratitud? En acciones, en hechos, ¿verdad? Igual, hermano, nosotros cuando tenemos una persona que Dios lo movió por su buena voluntad a darnos algo, a esa persona tenemos que tratarla muy diferente, porque nuestra gratitud por su obediencia, nosotros a esa persona le debemos mucha gratitud. ¿Cómo le vamos a demostrar gratitud? ¿Con gracias? Estamos aprendiendo que no es suficiente las gracias. Deben de ser ir más allá, ¿verdad? Porque quizás esa persona no nomás te dio las gracias y te dijo, pues échale ganas. No, te arrimó el pan, te arrimó, no sé, cualquier cosa que le costó dinero. ¿Y tú cómo le das las gracias? ¿Gracias? No, también te tiene que costar, también te tiene que mover a decir, no pensar, yo le voy a regalar. ¿Y qué le voy a regalar? Un par de calcetines. ¿De verdad, en serio, estás pensando en un par de calcetines cuando tú recibiste mucho más? A esa persona tú debes de tratarla con mucho más gratitud. Porque esa persona, cuando Dios propuso el querer como el hacer por su buena voluntad, no pensó en aquello que le costaba menos, sino no le importó el precio, solamente obedecer a Dios que propuso el querer como el hacer. Entonces tú a esa persona debes de darle las cosas de la misma manera, con mucha gratitud, porque Dios así lo manda, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Antes no lo hacíamos. Hoy estamos aprendiendo porque esto le agrada a Dios. ¿De acuerdo, hermano? Acompáñenme a Primera de Crónicas 16:34. Primera de Crónicas 16:34. Dice la palabra: aclamar a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Entonces, ¿cómo le vamos a aclamar a Dios? Cuando le aclamamos a Dios es porque estamos tan agradecidos con Dios por todas las cosas que hemos estado analizando. ¿Cuánto pagó Él para rescatarte a ti, para rescatarme a mí? ¿Cuánto pagó? Lo más valioso que Él tenía, su Hijo. Con eso pagó nuestro rescate. Porque le pertenecíamos al diablo y andábamos en el terreno del diablo. Pero Él pagó un precio muy elevado. Por esa razón de que nosotros tenemos que tener mucha gratitud. Es igual, hermano. Igual, de la misma forma, cuando yo no sé, a lo mejor es un vecino, a lo mejor tu mamá, tu hermano, tu hermana, en cualquier ser humano que Dios haya propuesto el querer como el hacer por su buena voluntad y la persona obedeció. ¿Cómo obedeció? Seguramente tú lo vas a analizar.
no te dio lo más barato, te dio cosas fundamentales para ti, la necesidad. ¿Y cómo debes de corresponder? ¿Con gracias? No es suficiente. La gratitud es distinta, ¿verdad? Gratitud es distinta. Y no porque le vamos a pagar a esa persona, no. Es como la mamá o el papá que te recibe en casa. ¿Cómo le vas a pagar? Con gratitud, ¿verdad? Con gratitud. Y eso es lo que estamos aprendiendo. La gratitud es distinta a simplemente las palabras de decir gracias. Es algo contrario a lo que habíamos aprendido antes, ¿verdad? Pero esto tiene fundamento en la palabra de Dios. Y lo que habíamos aprendido, nuestros padres, abuelos, bisabuelos enseñaron de generación en generación a los niños a decir gracias, solamente gracias. Pero es tan hueco que de verdad, en cuanto te dicen gracias, te mandan por allá lejos, ¿no? Y te hacen groserías y te hacen, ¿sabes qué? Ni me digas gracias, mejor corresponde. De verdad, si estás agradecido, corresponde a lo que estás recibiendo. ¿De acuerdo? Acompáñenme, por favor, a Colosenses 3:15. Nuestro Padre Celestial es tan bueno, hermano, que también sabe lo provechoso que es la gratitud. Es por eso que Él quiere que nosotros la aprendamos. ¿Por qué es provechoso? Es provechoso para nosotros. Porque cuando nosotros tenemos gratitud y correspondemos a lo recibido, entonces van a venir bendiciones sobreabundantes sobre tu vida, de verdad. Dicen Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Ser agradecidos. ¿Ven? Ser agradecidos. Y cuando dice ser, no se refiere a la palabra gracias. Ser conlleva a hechos, acciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso que dice en Colosenses 3:15 al final, ser agradecidos es lo que Dios quiere. Agradecidos no es palabras, son hechos, ¿ok? Con mucha gratitud. Fíjense, yo estoy tan agradecido de mis vecinos que yo estoy allí. Si yo veo algo que les va a perjudicar y yo lo puedo evitar, yo lo evito. No me doy la media vuelta, porque tengo gratitud. No me han dado nada, pero simplemente el que sean mis vecinos, mis buenos vecinos, eso me da en mi corazón de ser muy agradecido con Dios, porque no me dio un vecino desastroso, un vecino escandaloso, un vecino drogadicto. No me dio Dios un vecino que no me deja dormir en las noches. Entonces, eso para mí, mucha gratitud, yo correspondo. Si yo veo de que a mi vecino se le está secando una planta y quizás yo voy y se la riego. Y él ni cuenta se da que yo se le regué la planta, que ya estaba así como chorita, y le regué y revivió, ¿no? Y nunca se dio cuenta, y no ando como las gallinas que ponen huevos, ¿no? Caraqueando lo que dice. No, lo hago porque tengo gratitud en mi corazón, a Dios principalmente, ¿de acuerdo? Y así es cuando tú, por ejemplo, vas caminando en tu casa, no en la casa del vecino, en tu propia casa. Y si ves una escoba tirada, hay que levantarla, no brincarla, levantarla. Si ves que una jerga pues está toda hecha bola, extenderla. Eso es gratitud, ¿no? Gratitud porque tengo gratitud de que vivo en una familia en que todos hacemos lo mismo y obramos en gratitud. Dicen Colosenses, leímos el 3:15, ahora pasémonos al versículo 17. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es el nombre del Señor Jesús, hermano? Jesucristo, ese es el nombre de Jesús. Jesucristo, dando gracias al Padre por medio de Él. El alma prospera mucho y tú vas a prosperar mucho. Fíjense un experimento que se hizo, ¿no? En los Estados Unidos.
había personas de mi época que separaron a 100 personas así de mi edad, las separaron en un ambiente donde ellos comenzaron a disfrutar de tiempos que vivieron en su tiempo. Esas mismas personas de la misma edad las pasaron a vivir solo 3 meses, ¿ok? 3 meses, en un ambiente de tecnología, de inteligencia artificial, de muchas cosas así que están ahorita, ¿no? Entonces, pasaron los 3 meses, el experimento fue de que al final de los 3 meses, las personas que los llevaron a vivir ese tiempo atrás, donde ellos se sentían alegres en recordar cosas bien bonitas en su época, pues, ¿qué creen? Comenzaron a sanar muchas enfermedades que traían. Hasta personas que traían dolencia, artritis, gota y cosas, solo por sentirse contentos y alegres, mejoraron mucho su salud. Y aquellas personas que vivieron en un ambiente presente, actual, de puras preocupaciones y muchas cosas, pues siguieron progresando en sus enfermedades que ya llevaban, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? De que la alegría de tu corazón da sanidad a tu cuerpo. Da sanidad a tu cuerpo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Quién da alegría a tu corazón? Solamente Dios. Dios. Acompáñame a buscar Jonás en el capítulo 1 y vamos a ver un ejemplo muy grande de gratitud, ¿ok? Porque Dios sabía de que, y sabe que la gratitud da mucho beneficio a los seres humanos, mucho beneficio. Como no vamos a leer todo el capítulo, quiero darles un preámbulo de lo que se trata, ¿no? De qué se trata este ejemplo. Era un pueblo muy grande y muy tremendo, ratero, tranza, era sanguinario, muy tremendo. Por lo tanto, era enemigo de Dios, ¿ok? Estoy hablando de un pueblo que se llama Nínive. Todos, 120,000 personas que vivían ahí eran enemigos de Dios, porque ninguno hacía por buscar de las cosas de Dios. Entonces eran enemigos de Dios. Y Dios le dijo a Jonás que fuera y les advirtiera, porque ciertamente los iba a destruir. Es más, ya tenía preparado ángeles para destruirlos. Ahorita vamos a ver la palabra, porque él dijo, Dios Padre, dijo, los voy a dejar como estiércol. Así dijo Dios, ¿no? Entonces Jonás, pues estaba con todo, ¿no? Porque él creció viendo a los de Nínive que les robaban sus cosechas, muchas cosas tremendas. Se la pasaban lamentándose cada vez que Nínive llegaba con ellos a robarle todo lo que tenían. Entonces, eran enemigos de Dios y Dios había dicho de que los iba a desbaratar hasta dejarlos como estiércol. Así los iba a dejar. No, pues Jonás con el aliento de venganza, de sí, ¿no? Porque se lo merecen, ¿no? Se lo merecen por tantas cosas que nos han hecho. A mis abuelos, a generaciones, a mis padres, a mí yo he visto las injusticias que cometen los ninivitas, ¿no? Entonces, vamos a Jonás 1:2. Le dijo Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad que pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Está hablando Dios con Jonás. Estos ciudadanos, hermanos, estaban rebelando contra Dios, ¿no? Y eso no lo iba a permitir Dios, los iba a destruir. Acompáñenme al libro de Nahum, Nahum, Num.
en el capítulo 3, en el versículo 6 y 7, dice: y echaré sobre ti, está hablando del juicio que Dios ya había dicho que iba a echar sobre Nínive, ¿ok? Echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde buscaré consoladores? El rey, hermano, de Nínive y todo su pueblo habían sido terribles y crueles, pero cuando eran enemigos, Dios le dijo: voy a ir a destruir a mis enemigos. Lo que nunca entendió Jonás, de que al arrepentirse sinceramente los de Nínive, ¿qué pasó? Iba a destruir sus enemigos, pero ahora ya no había enemigos. Por eso no los destruyó, porque se habían arrepentido. Ya no había enemigos de Dios. ¿Por qué los iba a destruir? Ya no eran enemigos, se habían arrepentido. ¿Ven? Pero si no se hubieran arrepentido, sí hubiese llegado el juicio de Dios, porque Dios había dicho de que iba a destruir a sus enemigos. Al llegar el momento de la destrucción, ya no había un solo enemigo, porque todos se habían arrepentido. Todos. ¿Ven? Y eso no entendía Jonás. Jonás quería: no, pues con todo, aunque se arrepientan, acábalos. Tú dijiste que los ibas a convertir en estiércol. No, pues se arrepintieron, ya no había enemigos de Dios, había puros amigos de Dios, porque el arrepentimiento verdadero te hace amigo de Dios. Dice Jonás 3:10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué libre albedrío tan poderoso tiene Jehová Dios, ¿verdad? Porque Él es el único que tiene libre albedrío para poderse arrepentir. Él había dicho, pero al no ver enemigos, Él se arrepintió y no lo hizo lo que había dicho que iba a hacer, ¿verdad? Ese se llama libre albedrío. ¿Ok? Entonces nosotros vemos, hermanos, que cuando Dios va a destruirlos, ya no había ningún enemigo. Por eso es que no llegó la destrucción. ¿Ok? Igual esto aplica a nosotros. Si nosotros, hermanos, nos llegamos a arrepentir sinceramente, ya no seremos enemigos de Dios, sino amigos de Dios. Y es importantísimo que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento para poder demostrarle a Dios, que conoce nuestro corazón, de que nuestro arrepentimiento es sincero y verdadero, ¿ok? Porque Él examina nuestro corazón. Quiero que me acompañen a Jonás 4, 10 y 11. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Imagínense cómo lo considera, ¿no? Estaba bien enojado Jonás, porque él estaba cansado, y Dios hizo crecer una calabacera para que le diera sombra, y se quedó dormido. Y cuando amaneció, pues ya esa calabacera, Dios había mandado un gusano para que se secara. Y se enojó mucho Jonás. Dijo: pues si tú no lo hiciste, tú no la sembraste, tú no la cuidaste, tú no la hiciste crecer, y te enojas por una rama, una calabacera, ¿cuánto yo? Por 120,000 personas que Él creó y que se habían arrepentido. ¿Ven? Dios es bueno, y Dios sabe muy bien de que ese pueblo de Nínive les iba a dar mejores resultados con un verdadero arrepentimiento de verdad, porque iban a tener gratitud, porque sabían de que iban a ser destruidos. Y a Dios le sirve más una persona con gratitud que una persona solamente pues diciendo gracias, ¿verdad? De nada sirve las gracias cuando no llevan hechos. ¿De acuerdo? Yo no sé
si en tu familia haya personas que solamente te dicen gracias, pero suena tan hueco, de verdad. ¿Saben por qué tan hueco? Porque fíjense nomás. Vamos a pensar de que estamos en una cena, cualquier cena, o comida, o desayuno, rico, comiendo bien rico. Y yo soy uno de ellos, ¿no? Y yo solamente digo, pues gracias por lo menos dije gracias, ¿no? Gracias por este alimento, y me levanto y dejo ahí, no me he comido en nada, ni levantar mi plato. Entonces, esa falta de acompañamiento, de agradecimiento, gratitud, pues se ve que está tan hueco, ¿no? Está muy hueco porque nomás dije gracias y me levanté y dejé la carga para la persona que todavía me sirvió y tiene la obligación de levantar mi plato también. No. Así no funciona la gratitud. La gratitud funciona con hechos. Es decir, ¿sabes qué? Déjame levantar tu plato y déjame lavar los platos. En gratitud, porque qué rica comida disfruté que tú preparaste y sé que en 5 minutos no la comimos, pero sé que tú duraste 2-3 horas para prepararla. En la gratitud me lleva, por lo menos déjame lavar los platos, ¿verdad? Esa es gratitud, ¿ve? En cambio, la palabra hueca y vacía es decirle, gracias, me levanto. Es más, ni siquiera espero que terminen los demás, yo ya acabé, pues ya para qué los espero los demás, ¿no? Eso es ingratitud. Y eso se ve muy mal dentro de una familia. Si estamos en una familia disfrutando una comida, esperémonos que los demás terminen, ¿no? Porque si no somos como los perritos, ¿verdad? Que comen y se van. No somos así. Tenemos que familiarmente disfrutar la sobremesa, disfrutar pues de la otra persona y esperar que terminen, ¿cierto? Esa es gratitud, hermano. Quiero que me acompañen a ver 7 ejemplos de personas que mostraron gratitud a Dios en diferentes circunstancias. Esta primera es la vida de David, que agradeció a Dios por su protección y provisión y misericordia. ¿Okay? Salmo 9, 1 y 2. Este salmo lo escribió porque había mucha gratitud en su corazón. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cuánta gratitud había en el corazón de David. Y luego dice en el Salmo 103, versículo 1 al 5. Bendice, alma mía, oh Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. David expresó mucha gratitud a Jehová Dios. Cuánta gratitud le tenía a Dios, pero cuánta gratitud nosotros le tenemos a Dios, ¿verdad? Y miren, hay una parte de la palabra donde dice, en cuanto tú no le hiciste a ellos, tampoco me lo hiciste a mí. Entonces, la gratitud es que la persona que tú has recibido algún favor, correspondas también gratitud hacia esas personas, porque si se la haces a esas personas en gratitud, se lo estás haciendo a Dios. ¿De acuerdo? Ahora el segundo ejemplo de vida es Ana, quien había sido estéril, mostró una inmensa gratitud a Jehová Dios cuando finalmente tuvo su hijo Samuel. Dice en 1 Samuel 1, 26 al 28. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová.
Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Dice, ¿cuánta gratitud? Recibió de Dios un hijo y se lo devolvió a Dios el hijo. Le dijo, yo te lo devuelvo para que Él te sirva toda la vida. Y podemos saber quién fue Samuel. Un profeta, de verdad que Dios se manifestó grandemente, ¿verdad? Número 13, ejemplo de vida. Vamos a ver a un leproso samaritano, ¿ok? Lucas 17, 15 y 16. Dice la palabra de Dios. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Fíjense cómo lo dice. Se postró en rostro en tierra. Cuánta gratitud, ¿verdad? No nomás era gracias, no, hechos de postrarse ante Jesús para decirle cuánta gratitud de verdad. Y Jesús ya después le dice, ¿y dónde están los otros 9? ¿Qué no sané a 10? ¿Verdad? Y es, bueno, todo esto sirve para nuestra enseñanza, y Dios quiere que no seamos como los 9 leprosos que no dieron ni las gracias, sino que seamos como ese samaritano, que volvamos siempre a Él con mucha gratitud. El postrarse son hechos, hermano. Dice, se postró rostro en tierra a sus pies. Y ese postrar muchas veces no tiene que ser lleno de religiosidad, sino lleno de hechos, de obediencia. ¿De acuerdo? En Lucas 17, 17 al 19 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese a decir, diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces, esa gratitud, hermano, siempre tenemos que volver a Él, a Dios, a decirle gracias. Tú recibes cada mañana nuevas misericordias, igual que yo, pero ¿cuándo en el día vuelves a decirle gracias? Gracias por lo que me has dado. Gracias o en la noche ya cuando concluyes y decirle, aquí estoy, para decirte, mencionarte todas aquellas cosas que aprendí, porque tú me hiciste que aprendiera, aquellas que pude disfrutar y aquellas cosas que no entendí, pero que la recibí de parte tuya. Entonces, la gratitud, hermano, te va a llevar siempre a una buena relación con el Padre, ¿ok? Siempre. Si tú tienes un corazón agradecido y con mucha gratitud, tú vas a tener muy buena relación con el Padre, porque eso es lo que Él quiere. Otro ejemplo es Daniel, que a pesar de estar en peligro de ser lanzado al foso de los leones, Daniel continuó orando, dando gracias a Dios 3 veces al día. Vamos a Daniel 6:10. En Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Él, aun cuando estaba prohibido hacer eso, él seguía obedeciendo a Dios y dándole gracias a Dios, ¿verdad? Y ya después vimos de que la gratitud que él sentía hacia Dios le siguió sirviendo y Dios lo apoyó. Hasta cerró la boca de los leones, ¿verdad? Número 5, la vida de Pablo. El apóstol Pablo enseñó y practicó la gratitud en todas las circunstancias que él vivió. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en Filipenses 4:6 dice,
Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. ¿Se recuerdan? Acciones de gracia. No nomás las gracias, sino debe de llevar acciones. La sexta vida de ejemplo que tenemos de gratitud es María. María, la madre de Jesús. Cuando María supo que iba a ser madre del Salvador, expresó su gran gratitud y alabanza a Dios en una oración que se conoce mucho en los católicos, se llama Magnificat, ¿no? Y esta viene en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 50. Dice este pasaje: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Reconoció por gratitud la grandeza y la misericordia hacia su pueblo, de dar qué bendición, ¿no? De saber que el Salvador iba a estar en tu vientre. Qué bendición tan grande. Por eso dice aquí la Magnificat: bienaventurada por todas las generaciones. El séptimo es la vida de Job. Después de perder todo lo que tenía, incluyendo sus hijos, Job todavía mostró gratitud, diciendo en Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esa es la gratitud de Job, ¿verdad? Nunca renegó, nunca protestó, nada. Si Dios se lo dio, Dios le quitó, bendito sea Jehová Dios. Esa es la gratitud que nosotros debemos mostrar. Muchos de nosotros no nos han enseñado a ser agradecidos, sino nada más decir la palabra mágica, ¿no? Y es todo. No, hay que mostrarle que hay gratitud. Gratitud, ahorita miren, es tiempo de reeducar a nuestra familia. Es que la educación para los chiquitos, no, es para todos. Aquí venimos a aprender todos, ¿verdad? Y eso hay que aprenderlo. Y no, es que yo no lo tiré. ¿Y quién te dijo que porque tú lo tiraste lo vas a levantar? Si tú ves que algo está mal, hay que acomodarlo, ¿de acuerdo? Hay que arreglarlo, acomodarlo. Si algo vemos que está mal puesto, hay que enderezarlo. Eso es la gratitud de un familiar que vive bajo un mismo techo, ¿ok? Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. ¿Bien como dice la instrucción? O sea, ¿para qué sirve que les digan o que tú digas gracias? No basta con eso. Dar gracias no es suficiente. Hay que ser de hecho, porque dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. ¿Ve? Entonces la gratitud lleva hechos, hermano. No vas a decir: es que yo estoy muy agradecido contigo, fíjate que pues nunca se me va a olvidar. La palabra es muy clara. La palabra está diciendo que debemos llevar hechos, no palabras ni de lengua, hechos, ¿ok? Si tú tienes gratitud hacia una persona, que se vea tu gratitud, que se vea, que se la pueda comer, que se la pueda calzar, que se la pueda vestir, que se vea el hecho de que verdaderamente tú estás con mucha gratitud. A ver, a la mamá que tanto se desvive por los hijos, nada más de 365 días que tiene el año, solamente su cumpleaños y una florecita, ¿no? Que no estén muy caras de esas de panteón, ¿no? Y luego
el día de, ¿qué más? El día de su cumpleaños, el día de la madre, ¿no? Y el 14 de febrero porque es el día del amor. 3 días de 365 días del año. O sea, ¿cuál es la gratitud ahí? ¿Por qué mejor olvídate el día de las madres, olvídate del 14 de febrero, olvídate de esos 3 días? ¿Por qué no me demuestras? Bueno, vamos a negociar. ¿Por qué no me demuestras gratitud 200 días? Vamos rebajándole, ¿no? No los 300. 200 días que me demuestres gratitud. Con eso estoy más que pago. Es más, vamos a rebajarle otro cacho. ¿Qué tal si le dejamos en 100 días? 100 días es mejor que 3 días al año. ¿O no se les hace? 100 días. Y desbarátamelos en el año para disfrutar la gratitud, que de verdad tú me dices, gracias mamá por haberme dado el crecimiento, gracias por esto. No, gratitud es diferente. Gratitud se come, gratitud se viste, gratitud se unta, gratitud se calza, gratitud te impide que no te llueva, gratitud te impide que no tengas frío. Gratitud tiene todo eso, ¿no? Y las gracias, ni modo que cuando esté haciendo mucho frío te pongas una chamarra de gracias. Cuando tengas mucha hambre, ni modo que te pongas un plato, una ensalada de gracias. ¿Verdad que eso no sirve de nada? Es distinto, la gratitud es distinta a las gracias. Aprendamos, es lo que quiere el Padre, que aprendamos de Él a que nosotros seamos gratitud hacia todas las personas que Dios ha propuesto el querer como el hacer para darnos algo. ¿Ok? Y la gratitud, hermanos, es diferente. Y eso es lo que venimos a aprender. Acompáñenme en Mateo 5:16. La gratitud hay que cultivarla. ¿Qué es cultivarla? No nomás es sembrarla, hay que cultivarla, cuidarla, porque van a salir hierbitas, van a salir gusanitos, van a salir cualquier cosa, y hay que cultivarlo, es cuidar, ¿verdad? La gratitud. Mateo 5:16 dice, así alumbrare vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las personas que te rodean, tú vas a hacer una influencia de verdad, de que tú no nomás dices gracias, sino acompañas las gracias con gratitud de hechos. No lo estoy llevando a que esta Navidad tú le regales, no, yo no estoy diciendo eso. Es muy diferente que alguien te está diciendo, haz esto, y lo haces porque te lo dijeron. No, que dentro de tu corazón se cultive la gratitud y que tú de verdad. Fíjense, había una vez, nosotros duramos con Raúl Díaz Vadillo yendo 3 años a Huixquilucan. Allá nos íbamos semana con semana. Y había unas personas allá que encontramos en un tianguis, allá en el cerro, lo encontramos y ¿qué creen? Esas personas, nosotros le llevamos el evangelio a Ixtlahuaca. A Ixtlahuaca les llevamos al evangelio. Y ellos, con tanta gratitud de haberles llevado el evangelio, ¿qué creen? Cuando íbamos con ellos y agarrábamos recaudo, jamás, en esos 3 años, nunca jamás nos cobraron un peso y traíamos bolsas de recaudo. Pero nosotros no crean que nos enganchábamos, no, queríamos pagarles. Pero ellos sentían tanta gratitud, decían, pastor, por favor, el que usted se lleve esto para su casa y sé que son para los siervos de Dios, a mí es suficiente y es mucha bendición el que Dios los traiga aquí a mi puesto, a que ustedes se lleven recaudo a su casa y son para los siervos de Dios. 3 años, fíjense, 3 años. Y yo recuerdo de esa familia porque nunca jamás de verdad nos aceptaron un peso por todo ese recaudo. Y llevábamos un buen de cosas, 1, 2, 3, 4 bolsas, ¿no? Llenas de recaudo y nunca nos cobraron un peso. Esas personas en Ixtlahuaca de verdad tenían mucha gratitud por haberles llevado el evangelio. Dijo Lali hace rato,
Si nosotros les traemos lo espiritual, ¿es gran cosa el que ustedes den algo material? Cuando lo espiritual está ahí, esos materiales ya no tienen valor, porque cuenta mucho más lo espiritual, ¿cierto? Bien, Efesios 4:32 dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, la gratitud ante Dios es obedecer de que seamos misericordiosos. ¿Cómo misericordiosos? Miren, las relaciones humanas, hermanos, es muy explosivo, ¿ok? Muy, muy explosivo. ¿Por qué explosivo? Porque somos dos caracteres diferentes y estamos en momentos distintos, ¿ok? Muchas veces, pues yo no todo el tiempo soy enojón, pero muchas veces no, las circunstancias no son iguales unas que otras, y puedo estar en un momento donde me agarran en la hora cero y exploto o lo que sea, ¿no? Entonces, Dios dice que la otra persona que me vio explotar, Dios le manda: antes ser benignos unos a otros, misericordiosos y perdonados unos a otros. Ahorita yo fui perdonado y pasado por alto, pero el día de mañana a mí me toca pasar por alto y perdonar. Eso es así, y así funcionan las cosas, ¿no? Yo debo de entender para ser entendido, ¿de acuerdo? Eso tiene que ser así para que funcione. Esto es, hermano, dentro de una familia, ¿ok? En la familia siempre va a haber problemas, siempre. Y nosotros tenemos que aprender de que los problemas se resuelven con amor, ¿ok? El Salmo 105:1 dice: alabar a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en todos los pueblos. Nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios siendo agradecidos, con mucha gratitud. ¿Por qué eres así? Porque estoy agradecido con Dios, porque Él es bueno y ha sido bueno conmigo, ¿verdad? Mostremos gratitud incluso en tiempos difíciles, ¿verdad? Aun cuando las cosas sean difíciles, aun con todo, debemos mostrar mucha gratitud. Acompáñenme a Filipenses 4:6 y 7. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean concedidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A confiar que vamos a obtener la paz de Dios, hermano, nosotros debemos de ser muy agradecidos, porque en respuesta vamos a obtener la paz de Dios. ¿Y saben qué? Paz son más que una P, una A y una Z. Y se ve muy fácil, se oye fácil. Pero no fue fácil, porque el castigo de que nosotros disfrutemos la paz fue sobre un ser humano, se llamó Jesús. Él pagó el precio para que nosotros disfrutemos de esta paz. ¿Ven? Y entonces nosotros tenemos que tener mucha gratitud al disfrutar de su paz de Dios, ¿ok? Reconocer que todas nuestras bendiciones provienen de Dios, todas las añadiduras provienen de Dios. Si te va bien en el trabajo, eso proviene de Dios, no de tu inteligencia y sabiduría, proviene de Dios. Si tú puedes ahorrar un dinerito, eso proviene de Dios. Si tú tienes salud, proviene de Dios. Todo proviene de Dios, todo lo bueno proviene de Dios. Dice en Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él no va a cambiar, siempre estará proveyendo, siempre, ¿ok? Él es tan bueno que hace salir el sol para buenos y para malos. Él es bueno. Las palabras de agradecimiento son algo muy valioso, hermanos. Tan valioso como lo describe Proverbios 25:11, que dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces,
¿Cómo conviene decir gracias? Acompañado de gratitud con hechos, ¿verdad? Porque entonces esa palabra gracias está llena de hechos y ya no nomás decimos gracias, sino lleva acompañamiento de hechos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Salmo 27:4 dice Dios: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, no hay, el rey David decía: mi anhelo más grande es que yo no salga de tu templo. Mi anhelo más grande es que yo viva para siempre ahí en tus atrios y poder contemplar la hermosura de ti, Padre, como Dios, como Hacedor, como Creador. Y seguramente pues David, ahora que está en el valle de la muerte, pues está esperando para vivir en esos atrios cuando Jesucristo vuelva, ¿okay? Cuando Él vuelva. Salmo 75:1 dice: dice la palabra: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Nosotros, hermano, de verdad, cuando vemos no hay nadie, ningún ser humano bueno, ¿ok? Pero si Dios propuso el querer como el hacer a un ser humano y obedeció, nosotros tenemos que ser, gracias a Dios, con mucha gratitud por haber puesto el querer como el hacer en este ser humano que se acercó en tiempo de necesidad. Para mí, lo acercó Dios. Entonces, ¿cuál es mi gratitud? Porque obedeció, ¿verdad? A Dios. Pudo haber dicho: no, pues no, ¿verdad? Y no obedeces y no pasó nada, nomás unas huecas palabras que dice gracias, pero sin hechos. Gracias, eso está hueco, ¿verdad? Hueco, solo hueco, porque lo que tú recibiste no estaba hueco. ¿Verdad que no estaba hueco? No estaba hueco porque eran cosas abstractas que costaron dinero, que verdaderamente no eran cosas que las regalaron o se las encontró tiradas. No, costaron dinero, y eso yo lo valoro mucho de parte de Dios, porque Él propuso el querer como el hacer. Pero esa persona, yo le debo mucha gratitud a esa persona, por obediente a Dios, ¿verdad? ¿Y eso le agrada a Dios? Sí, lo hemos analizado a la luz de la palabra. Toda familia se beneficia cuando cada uno de los miembros es agradecido. Todos, todos. El esposo, la esposa, los nietos, los hijos, todos. Bueno, hasta el perro hay que enseñarle a que si eres agradecido, pues no te hagas pipí en la sala, ¿no? Y yo lo tengo que educar, ¿verdad? Pero todos debemos tener hechos de gratitud en la familia. Y verá qué bonito va a ser cuando todos vivamos en armonía y en la paz, porque todos tenemos un corazón agradecido, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Que todos seamos agradecidos. El esposo que valora a su esposa no solo se fija en las cosas buenas que ella dice y hace, sino que también se levanta y la alaba. Y dice: gracias, esposa mía. O sea, pues ya lo sabe. No, hay que decirlo, hay que demostrarlo, ¿de acuerdo? Hay que demostrarlo. Acompáñenme, por favor, a Proverbios 31, versículo 10 y versículo 28. Dice la palabra de Dios: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. O sea, su marido también la alaba. Es que ya sabe, no, su marido también la alaba. ¿Cómo la alabamos? Con gratitud, hermano, no con gracias, con gratitud, demostrándole que verdaderamente yo tengo gratitud, esposa, por lo que haces. Miren,
de verdad, para elaborar un alimento, cualquiera que sea, es tan laborioso. Sentarse y consumirlo solo toma 5 a 10 minutos. Y no, 10 minutos se me hace mucho. Bueno, yo no duro tanto. Yo en 5 minutos ya estoy por terminado, ¿no? Y bueno, porque muchos les... 20 veces masticada, porque eso es salud. No, yo 1, 2 y para adentro. Y bueno, pero muchos como yo, pero no me levanto. Y ya cuando terminamos, pues mi gratitud, porque sí sé, porque le he ayudado a mi esposa, sí sé el tiempo laborioso que se lleva a hacer comida. ¿Verdad que sí es muy laborioso? Imagínense que unos taquitos de papa. ¿A poco creen que nomás y ya? No, hay que enrollarlos y hay que, no, una serie de cosas. Y si vas a hacer una sopita, no es que échale el agua y tírale lo demás. No, vas sazonando, vas haciendo cosas, es muy laborioso. Entonces, ¿cómo no tener gratitud? ¿Verdad? Mínimo, la gratitud, es los platos, ¿no? Yo digo que los platos, ¿saben por qué? Porque es lo más mínimo que podemos hacer. Lo más mínimo. Porque ella ya hizo todo, mucho. Yo insisto mucho en eso porque es mi deber como pastor ver de que los matrimonios funcionen bien y van a funcionar bien cuando el esposo comprenda todas estas cosas. De verdad. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, créame, hermanos, hermanas, que va a haber armonía y paz de Dios en nuestros hogares. Y por último, quiero que me acompañen a ver Santiago 1:17. Dice la palabra: cuando Dios propone el querer como el hacer, es Él bueno, ¿ok? Le dijeron a Jesús en una ocasión, le dijeron, Rabí, qué bueno eres. No, el único bueno es mi Padre y está en los cielos. Así que nosotros no hay ni un solo bueno, solamente obedientes que le obedecemos a Dios y hacemos cosas que parecen que yo las hago buenas, pero es Dios que las hace buenas. A mí solamente me puso el querer, pero también me empujó el hacer, el que yo lo haga. No nomás me quedé con la intención, me empujó, me dijo, ahora ya puse el querer, ahora hazlo, vámonos. No, dice, ¿qué crees? Ya después que las ollas, los trastes y un montón, un altero así grandote, porque se ensucian muchas ollas, y se ensucian muchas cosas, muchas cosas. Entonces, Dios propuso, pero ¿qué crees? Me dio tanta flojera que me dio el mal del puerco, pero sí quise ayudarte. No. Dios propone el querer y te empuja el hacer también. Vamos, ¡pum! Y ya estás ahí. Y todo lo que se haga sin murmuración, como para Dios. Eso es lo que quiere Dios y esa es la gratitud. La gratitud, hermanos, 0 palabras y más acciones. Eso es diferente, porque gracias no es suficiente. ¿Cómo gracias? Gracias porque pagaste mi colegiatura, gracias porque hiciste esto o el otro por mí. No es suficiente. Hay que tener mucha gratitud y son hechos, ¿ok? Hechos. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes, amados hermanos, y el próximo domingo vamos a tener una reunión de sanidad, ¿ok? Vamos a orar. Amoroso Padre Jehová, estamos en tu presencia y en esa presencia tuya, Padre, yo te presento a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, para que ellos, lo que han aprendido a través del Espíritu Santo, tú les convenzas de que debemos ser agradecidos, de que no nomás llevemos la palabra gracias como una campana hueca, sino que verdaderamente tenga raíces fundadas en tu palabra. Padre, muchas gracias. Gracias porque dice en Isaías 55, versículo 11, de que toda palabra que salió de tu boca
hará el efecto para la cual tú la has enviado. Y yo te pido, Padre, lo que tú me mandaste predicar, ahora a través del Espíritu Santo convence a mis hermanos, a mis hermanas, de que la pongan por obra. Y que no sea una predicación más, sino que sea una palabra de edificación en sus familias. En el nombre de Jesucristo yo los bendigo, y los bendigo también a todos sus familiares. Aquellas personas que se han alejado de una manera u otra, pero se han alejado de tus caminos, también los bendecimos, porque ellos son justificados mientras el que lo justifica está vivo o viva. Pero pronto vendrá la misericordia que se extiende para nosotros, pero la misericordia de Dios se acorta para aquellos que no lo entendieron en su tiempo. En el nombre de Jesucristo yo los bendigo, hermanos, y declaro que la sombra del Omnipotente, las alas de Jehová Dios, se extiende a donde quiera que ustedes vayan, y que esta palabra el Espíritu Santo se las ha de recordar toda esta semana. En el nombre de Jesucristo, amén.